explicar. Mañana es el día más importante en el año para nosotros los cristianos. Si Jesús no hubiera resucitado el tercer día, la verdad que no estuviéramos aquí. No hubiera razón de estar juntos, de estar estudiando la Biblia, de estar aprendiendo su palabra. Pero Él murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nosotros, al tercer día resucitó. Y mañana para nosotros es un día de jubileo, es un día de dar gracias. Cuando en la canción que cantamos al principio, gracias, que dice, gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor mi Jesús. No sabré agradecerte lo que has hecho por mí. Solo puedo darte ahora mi canción. Eso nos deja pensar que te pones una coletilla, solo ahora. Y lo que nos está diciendo, nos está retando es, ¿qué vamos a hacer nosotros después de la hora? ¿Qué vamos a hacer nosotros después de estos sábados cuando nos reunimos acá? ¿Qué hacemos después del domingo? Que estoy seguro que la mayor parte de la población, no importa si eres católico, cristiano, lo que sea, piensa que con ir el domingo ya marcaste la cajita y cumpliste. ¿Cómo vas a dar gracias de verdad al Señor? Esa es una pregunta importante y el tema mío de hoy es, no dejes de compartir tu historia. Mira, todos tenemos expectativas a nivel personal, a nivel colectivo. Colectivo me refiero puede ser en tu negocio, tu compañía, donde trabajes. La junta de directores a la cual tú les respondes tienen expectativas de ti. Si perteneces a un club, a una iglesia, a una unión de trabajadores, esos grupos tienen expectativas sobre tu comportamiento y sobre tus responsabilidades. Y también a nivel personal puede ser con un tercero. Puede ser un familiar, tu marido, tu esposa, tus hijos, tu socio en el negocio, tus compañeros. Y la cuestión es que a veces nosotros no estamos conscientes de nuestras expectativas. Y en algunos casos las reprimimos. A veces nos da pena decirle a otra persona o a una persona de más autoridad qué es lo que estamos sintiendo nosotros adentro, qué es lo que esperamos de ellos. A veces no sabemos cómo articularlas o simplemente decidimos no compartirlas. Y si tenemos temor, si tenemos dudas, si no tenemos claridad, si no tomamos autoridad, es muy difícil compartir las expectativas. Imagínate que tú estés en una entrevista para un trabajo y tú no le puedas comunicar a la persona que te está entrevistando cuál es tu expectativa en ese negocio, en ese trabajo, expectativa de remuneración, de beneficios, o ahí es la evaluación anual en el trabajo y es el momento tuyo que te van a decir cómo has hecho, cómo no has hecho y lo que tú esperas ganar el año que viene y te quedas corto, te da pena, no quieres decir todo lo que tienes en tu mente o que estás haciendo un contrato, ya que hay varios abogados presentes hoy escuchando. En un contrato pones las obligaciones, las responsabilidades y en otro lado, ¿qué es lo que vas a recibir? Cuando tú estableces tus expectativas, tú estás estableciendo un pacto. Lo voy a repetir. Cuando tú estableces tus expectativas, tú estás estableciendo un pacto con la otra persona o el otro grupo. Mira, yo no sé ustedes, pero si tú me preguntas a mí, yo con mis hijos tengo 3 expectativas. Una, que me amen como yo los amo a ellos, que es reciprocidad. La otra es que sean agradecidos por lo que Daisy y yo hemos hecho por ellos, a veces no solamente en abundancia, pero a veces en exceso. Y que ese agradecimiento lo muestren con los ejemplos y la enseñanza y los consejos que nosotros les damos. Y que esos sean consejos, enseñanzas para sus hijos y los hijos de sus hijos. El tercero es obediencia, porque la obediencia conlleva respeto, fidelidad, un fiel seguimiento de la autoridad de nosotros como padres, a veces hasta temor, si son niños. A veces yo le temía a mi padre, si me decía algo sabía que tenía que hacerlo, porque si no, hoy en día las cosas son diferentes, pero en los días antiguos había el cinto, había una nalgada vendada,
Hoy en los métodos nuevos, yo a veces me río con mi hijo y con mi nuera, porque el estilo nuevo de criar a los niños es muy diferente a como yo estaba acostumbrado a criarlos, a como me criaron a mí. Y la otra aspecto es honra. Mira, en la Biblia hay, en el Viejo Testamento, 613 mandamientos. Aunque en la Iglesia Católica, el catecismo, yo siempre pensaba que además que habían 10. Toda mi vida, 10 mandamientos, eso era todo. Cuando yo leí que habían 613, para mí digo, wow. Habían 603 que nadie me lo tenía escondido. Pero solamente hay uno de esos que tiene una promesa. ¿Quién sabe cuál? En Éxodo 20, versículo 22, dice la palabra: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová, tu Dios, te da. Yo esa última parte no lo sabía. Yo solamente sabía, honra a tu padre y tu madre. Yo no sabía que llevaba un beneficio, que la expectativa llevaba una recompensa. Lo hice obediente. Si lo hubiera sabido, wow, desde el principio me apuntaba allá. ¿Quién no quiere tener larga vida? Y lo otro es interesante, no dice honra a tu padre y a tu madre si son buenos contigo, o si han sido padres modelos, o si te dejaron una tajada buena en su testamento. Ahí tienes varios hermanos y cuántos problemas yo he visto en familias que se destruye una familia cuando se muere el papá o de la mamá, porque todos tenían una expectativa un poquito diferente de las cosas. Y la otra cosa es que mientras más te metas en la palabra, más estremecido, las expectativas tuyas serán mayores. Y yo estoy seguro que en algún momento has estado en una disyuntiva donde tienes que escoger entre un lado y otro. Tienes que escoger entre un set de expectativas y otras. Yo estoy seguro que ustedes, la mayor parte aquí son mujeres, así que los maridos de ustedes tienen expectativas muy diferentes que tenía la suegra de su marido. Así que siempre hay que tomar decisiones difíciles, pero el Señor nos ha dado la sabiduría y el libre albedrío para escoger entre una y escoger bien, y entre otra expectativa. Mira, en la Biblia yo tengo 3 historias que a mí me encantan. 2 de ellas yo las he compartido con ustedes. 2 están en el Viejo Testamento. Una es la historia de José, uno de los 12 hijos de Jacob, en Éxodo, en Génesis, perdón. Y la otra es la historia de David y Goliat, que se encuentra en 1 Samuel. La tercera, que me gusta a mí, la voy a compartir hoy, que es la historia de un ciego de nacimiento, en el libro de Juan. Y me interesa y me gusta esa historia porque el ciego no es un ciego solamente en términos generales. El ciego de nacimiento es un metáforo de todos nosotros. Que nació ciego igual que nosotros, con el pecado original. Y la palabra de Dios fue la luz que iluminó el camino. Amén. En el libro de Juan, vemos la historia de este muchacho que había nacido ciego de nacimiento. Nunca, de ciego, nunca había visto nada. Toda la vida de él giraba alrededor de sus padres y de la sinagoga. Para los padres del ciego, la sinagoga era súper importante. Era el centro de la vida en la aldea. Y la expectativa de ser aceptado y no de ser expulsado era más importante que hoy en día, vamos a decir, que un padre expulse a un hijo de la casa. Era un sábado, día de reposo, y Jesús pasaba con sus discípulos y se cruzan con el ciego. El ciego estaba sentado al lado de la puerta de la sinagoga, estaba mendigando, estaba pidiendo limosna, lo único que sabía hacer el muchacho. Jesús siempre, antes de sanar, hacía 2 cosas: enseñaba y predicaba. Y los discípulos, cuando ven al muchacho ciego de nacimiento, le dicen a Jesús: Jesús, esa ceguera, ¿eso es culpa de los padres o culpa del muchacho? Mira, yo tengo unos amigos que tienen un hijo que nació con autismo,
una discapacidad. Yo mismo tengo dislexia. Es más, cuando yo invité a Beatriz y a su esposo Fernando, fue cómico, porque él me da su tarjeta, yo le escribo, le mando un text message y pasan las semanas, le mando un segundo text message, para hacer una semana y digo, oye, este muchacho la verdad que no responde, no sé qué pasa. Y entonces le mando a ella y al fin ella me escribe y me doy cuenta que el 786-443-7638 había puesto el 738, había puesto 83. Ella me lo rectifica, lo vuelvo a poner y lo vuelvo a poner incorrecto, ya se lo había metido el otro número. Entonces, y la persona contestando. Es un tema. Entonces, nuestro hijo nace con dislexia también. Yo lo vencí después de mucho trabajo. Yo no tenía que tomar muchas notas, un lío tremendo, pero se vence. Pero no obstante, Daisy y yo siempre teníamos un sentido de culpabilidad de qué es lo que habíamos hecho nosotros mal como padres para que un hijo salga con una discapacidad de cualquier tipo o nivel que pueda ser. Jesús se le vira a los discípulos y le dice, la ceguera no es culpa de los padres. La ceguera no es culpa del muchacho. Y Jesús procede a explicarle que lo que le sucedió al muchacho fue para que la obra de Dios se refleje en él. Amén. En otros casos donde Jesús había sanado a ciegos, típicamente le ponía las manos en la cara, le soplaba y a veces también le escupía en los ojos para sanarlos. La saliva en esos momentos, en esos tiempos, se veía como agua medicinal. A veces si tenías una cortada, te escupía y cosas como si fuera para limpiarse, ¿no? Pero nunca se había sanado uno que era ciego de nacimiento. Jesús procede a escupir en la tierra, la mezcla, crea como un fango y se la pone en los ojos al muchacho. El simbolismo ahí es el regreso al comienzo, como dice Génesis 3:19. Pues polvo eres y a polvo volverás. En los tiempos de antes y de hoy, el escupir a nadie era un insulto. Yo me recuerdo, yo tenía un amigo que el tipo cuando hablaba, escupía, sin querer escupía. Yo siempre me paraba como 1 metro de distancia cada vez que hablaba. Pero hay 3 casos en la Biblia, un sordo y otro ciego, que Jesús lo sana con la saliva. Y una interpretación es que la saliva es un símbolo del bautismo, de saneamiento, de limpieza. Al igual que la sangre del Cordero nos limpia de todos los pecados. La saliva de Jesús era un símbolo de la purificación. En el número 5 y 17 vemos como un sacerdote, y voy a números porque, como siempre me dice la pastora, el Viejo Testamento es un espejo de lo que viene, es un espejo del futuro. Y en número 5 y 17 hay un sacerdote que cura a una mujer. La mujer padecía de celos. Yo estoy seguro aquí ninguno de ustedes padece de eso. No, Por supuesto, de celos. no son Y el sacerdote, de celos. El sacerdote toma un vaso de barro y recoge polvo que hay en el piso del tabernáculo y lo mezcla con agua santa y cura a la mujer. Los hombres que están aquí no traten eso en su casa porque les pueden dar un pescozón. Pero aquí la diferencia es que la saliva era agua bendita, porque Jesús hizo lo mismo. Pero imagínense el ciego, suerte que era ciego, porque si llega a ver eso, imagínate que tú estés en cualquier forma de capacidad y que venga alguien que tú no conoces, que coja tierra, la mezcla y la escupe y te la ponga, te la vaya a poner en la cara. La primera reacción es rechazar eso, ¿vale? Yo no creo que aquí nadie que se dejaría hacer eso. Pero hubo una entrega total del ciego en 2 situaciones. Una, en que se dejó poner perfectamente la tierra en la cara. Fue obediente. Él, aunque no veía, oía. Y la fe viene por el oír. El ciego siente que le han puesto el lodo en la cara, en los ojos,
Y Jesús le dice, ve y lávate en el estanco de Siloé. En arameo, Siloé quiere decir el enviado. Y de nuevo, él obedece. Él no le dice a Jesús, oye, déjame ir al estanque más cercano. Si tú te embarras de algo, te ensucias, tú lo que haces normalmente es ir al lugar más cerca. Si es al baño más cerca, tú no vas a la cuadra de enfrente, no vas al vecino. Así que este muchacho, primero, se deja por un extraño, obedece. Y segundo, no cuestiona a Jesús. Con gran obedecimiento hace lo que le dice, sin preguntas, sin nada, y se sana. Regresa a su casa. Ahora, en esa aldea, como la vemos aquí en cualquier lado, los tiempos no han cambiado, había tan incredulidad que los vecinos del muchacho cuando lo ven no lo podían creer. Algunos decían, no, ese no puede ser, ese no puede ser Juanito, es más, que luce diferente. Pero se formó tremendo rum porque ven este muchacho de pronto que siempre ha sido ciego caminando por la aldea. Y lo llevan a la sinagoga porque se corre la palabra. Y los fariseos empiezan a cuestionarlo. Es más, era más que cuestionarlo, era una interrogación de qué es lo que había pasado. Y muy humildemente el muchacho le cuenta la historia. Mira, un hombre llamado Jesús vino, me puso lodo en la cara, me lavé y ahora veo. En otras palabras, le preguntaron qué es lo que había pasado, él le dice los acontecimientos. Y entonces los fariseos van, escuchan, hablan entre ellos y lo interrogan una segunda vez. Y la segunda vez era para decirle, pero óyeme, todo esto pasó un sábado, que es el día de reposo. ¿Qué opinas tú de un hombre que no respeta el sábado? Ahora querían un editorial, querían ya no qué fue lo que pasó, pero querían del muchacho que diera su opinión. La expectativa de los fariseos era muy diferente. Ellos querían un testimonio que acusara a Jesús, que era un hombre que no había respetado el día de reposo. Y un hombre que no respeta el día de reposo, para ellos no es un hombre de Dios, es un pecador. Y esa era la conclusión que ellos querían oír del muchacho. Pero ¿qué pasa con los muchachos? Y este era un muchachón, típicamente no tenemos filtro, no somos politically correct a esa edad. Y no avanzan con el muchacho y llaman a los padres. Los padres se aterrorizan por los padres, sí tenían un sentido de la responsabilidad, sí sabían lo que era, si los fariseos se ponían en contra de ellos, si los votaban, si los expulsaban. Era un gran problema. Y entonces ellos se limitan, cuando los interrogan, los fariseos, a decir tres cosas. Sí era mi hijo, sí era ciego de nacimiento, y sí, ve ahora. Pero los fariseos seguían insistiendo, vaya, iban al grano, no se dejaban. Y querían ponerle más presión a los padres. Y los padres le dijeron, mira, el muchacho es ya casi adulto. Pregúntale a él todo lo que tú quieres saber, no lo preguntes más a nosotros. Y traen al muchacho una tercera vez. Y lo interrogan de nuevo. Ya era para que el muchacho se hubiera rendido, agotado. Imagínate, tengo una interrogación de mayores. Es casi, vaya, te mete miedo que te traigan todos esos. Tú te imaginas todos esos señores, te traigan a la sinagoga, un nivel de autoridad máxima. Y tú eres un muchacho, has estado ciego toda tu vida. Conocimiento mínimo. Y quieren que acabes de decir este hombre que ha hecho esto el día del reposo. En la balanza estaba, por la parte de la sinagoga, ser expulsado, y por la otra parte la verdad. Sabemos que Jesús encuentra al ciego a la entrada de la sinagoga, porque en los tiempos de antes, la sinagoga tenía una entrada principal que era la puerta bella. Por ahí pasaba toda la jerarquía de los hebreos. Y ahí es donde se ponían los mendigos. Se posicionaban alrededor de la entrada, obviamente para estar mejor posicionados, para que le dieran sus los donantes, le dieran la caridad, le dieran la limosna. Y esto lo que nos debe saber es que no solamente la sinagoga era el centro cultural, el centro espiritual de esta familia, pero que el ciego y los padres dependían para su subsistencia de la sinagoga. En otras palabras, sin la sinagoga, la entrada principal que tenían de dinero, se les iba.
Así que no era una decisión fácil. Era, oye, pierdo todo mi trabajo, me tengo que ir de aquí, no voy a saber cómo. Así que no era una decisión así que uno podía decir en el momento. El muchacho toma autoridad, se le vira a los fariseos y le dice, mira, yo no puedo juzgar a Jesús, yo no puedo juzgar si él es pecador o no. Y les dice, lo que sí sé es que yo era ciego y ahora veo. Y aquí es donde le pone el punto final. Dice, Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los piadosos y a quienes hacen su voluntad. Nadie ha curado a un hombre nacido ciego. Si él no fuera Dios, nada hubiera hecho. Los fariseos proceden a expulsar al muchacho. Para él eso era todo antiprogénico. La sinagoga en ese momento él libremente escogió la libertad, aunque todo lo tenía en la balanza para perder. Jesús se entera de lo que ocurre, que han expulsado al muchacho, se encuentra con él y le dice, ¿crees en el Hijo del Hombre? Es el que está enfrente de ti. El muchacho le contesta, lo creo, Señor. Mira, aquí todos éramos, por lo menos, yo creo, católicos en algún momento, algunos todavía lo son, pero a mí no importa cuál es lo que uno se llama, lo que eres o qué título. Lo importante es tener una relación con Jesús, estudiar las palabras que Él nos dejó, las promesas que tiene para nosotros y ser apasionado de esas enseñanzas. En la primera predica yo les comenté que yo era un hardline, yo era RCA, romano, católico y apostólico, no solamente católico, o sea, RCA. Y por 45 años venía haciendo y creyendo lo mismo, hasta que Daisy me trajo al Señor. Yo creía a mi manera, como Frank Sinatra. I did it my way. Ahora, now, I do it this way. Amen. Tú sabes, caer en una rutina es fácil. Hacer las cosas de una manera como hiciste ayer y es una continuación hoy, eso es fácil caer. Yo, ahora no porque tengo la muñeca en proceso de rehabilitación, pero yo siempre iba alrededor de 3 o 4 horas a la semana para hacer ejercicio. Ese era mi escape. Yo no soy pescador, no soy golfista, siempre iba al gimnasio. Yo siempre, por 40 años, pensaba que el resultado mejor, la expectativa para estar bien fit, era la mayor parte de repetición. Hasta que yo me repetía un ejercicio, no importa la pesa, iba a estar mejor. Y un día, en el gimnasio, pasa una señora que yo cariñosamente me voy a referir a ella como la viejita, es un poquito más vieja que yo, y con cierto sentido de coraje y autoridad, viene donde yo estoy, ve lo que estoy haciendo y me dice, oye, si tú no extiendes bien los brazos y los contraes, no le sacas el 50% de provecho, te estás perdiendo tu tiempo, te estás engañando tu tiempo. Yo en ese momento dije, esta viejita que falta el respeto, viene aquí a enseñarme a mí, así como el ciego enseñando una lección a los fariseos. Y yo con gran humildad, después que se fue, a una distancia empecé a hacerlo como ella dijo. Y la verdad que tenía totalmente toda la razón. Mira, Dios me podía haber mandado un amigo mío, me podía mandar el entrenador, el jefe del gimnasio, pero mandó no solamente una mujer, pero una señora mucho mayor que yo. Porque él quería ver qué yo tenía en mi corazón. Amén. Amén. Awesome. Así es. Ella acababa de compartir su historia conmigo. A gran riesgo, porque en el gimnasio el nivel de testosterona es bastante alto. Y típicamente son los hombres, no las mujeres que están dando la elección al resto de la gente. Pero resumidamente, yo llevaba 40 años haciendo la misma cosa y la estaba haciendo mal. ¿Cuántos de ustedes llevan haciendo algo igual, 40 años más? Y a veces no se dan cuenta que la expectativa de lo que están haciendo va a irnos al resultado de lo que tienen en mente. En Jerusalén hay varias puertas, a ustedes que hayan ido, y hay una puerta que se llama la puerta de las ovejas. Y cerca de esa entrada hay un estanque que se llama Bethesda, una piscina para bañarse los hombres hebreos. Y alrededor hay una serie de pórticos que son como un colonnade que da sombra. Y en esa área de sombra se reunían los enfermos, los paralíticos, los ciegos, etc. Había una leyenda
que de vez en cuando bajaba un ángel a ese estanque, removía el agua y el que estuviera en el estanque en ese momento se curaba, se sanaba. Y ahí había un hombre enfermo que llevaba 38 años esperando. Imagínate eso. 38 años esperando mojarte una agua para que esas aguas te sanen. Esa era la idea de hombre. Pero cada vez que las aguas esas se movían un poco, que podía ser un manantial, no que viniera un ángel, pues entonces el tipo, siendo paralítico, nunca llegaba a tiempo. O sea, metía en el tumulto y cuando él llegaba ya no había espacio para el hombre. Pero él tenía la expectativa, tenía la esperanza de que él algún día iba a entrar en el agua y se iba a sanar. Era un sábado y Jesús llega a la puerta de las ovejas y se acerca al estanque. Y ahí ve a este hombre acostado en un colchón. Y el paralítico empieza a contarle a Jesús, sin identificarse, solamente empieza, es un tipo muy hablador, su historia y su lamento de estar 38 años esperando para entrar en el estanque. Este hombre había puesto toda su esperanza en las aguas, totalmente en las aguas. Se había autoconvencido de su condición. Él estaba enfermo. Es que cuando Jesús le dice, ¿tú quieres ser sanado? El hombre no le contesta, no quiero ser sanado. Es interesante. En vez su respuesta está enmarcada en su cuadro patético, de estar ahí esperando 38 años, de no poder llegar al agua a tiempo, y la esperanza para él de la sanidad se encuentra en el estanque. Ahí yo me recuerdo que mi mamá, que en paz descanse, mi padre y familiares míos pensaban, ¿no?, que la caridad de cobre, a la Virgen de Guadalupe. Yo sé que nosotros los católicos antes pensábamos, ¿sabes?, que el rito cubano que tenía cierta importancia y efecto y poder. Y este hombre estaba igual. Ellos pensaban que el agua es lo que sanaba. Y el enfermo le responde a Jesús que no tiene a nadie que lo ayude, en vez de decirle, sáname, Señor. Porque la expectativa de él no era ser sanado, la expectativa era de entrar en el estanque. Pero esta historia nos demuestra que tenemos un Dios misericordioso. Porque este hombre en verdad no era para que se lo sanara. Este hombre era para que lo dejaran ahí. Pero no. Jesús es un hombre misericordioso. Instruye al enfermo a que se levante y tome su colchón y que se vaya. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete andando. Al ver estos acontecimientos, pues los fariseos estaban en cierto punto mirando a ver qué es lo que estaba pasando. Eran como el comité de barrio en Cuba. Eran los más estrictos. También estaban los saduceos y eso, pero los fariseos eran super hardline. Jesús no solo había sanado al hombre, pero lo había puesto a trabajar. Porque le dice, coge tu lecho y arranca. Toma tu lecho y anda. El sábado era el día de reposo. Jesús repetidamente, todas las prédicas que he hablado aquí, que he hablado de algunos de los milagros de él, yo no creo que hay ninguno que no lo ha hecho el sábado. Todos, sin excepción, los sábados. Jesús repetidamente rechazaba el concepto del día del reposo. Y todos los milagros ocurrían en el día. Esto es lo que más furia le daba al Sanedrín, a los fariseos. Era como in their face, decirle, yo estoy aquí y este día no es de descanso. Lo pone a hombre a trabajar, mira, lo pone a que levante su colchón. Mira, en ese día de descanso, para los hebreos, estrictamente no podía llevar ni un pan de flauta bajo el brazo. Es tan estricto el concepto. El punto de Jesús era muy simple. Si mi padre trabaja 24/7, ¿por qué no yo? Y su mensaje aún era más importante. Él, no el sábado, Él era el descanso. Amén. Amén.
Jesús hacía esto los sábados para establecer su autoridad, pero también para demostrarla visiblemente. El paralítico por 38 años se fijó en las aguas y por los 40 años yo me fijaba en hacer una cosa incorrectamente, sin fijar que estamos poniendo nuestras expectativas algo en lo que no da el resultado. Yo miraba las habitaciones, el paralítico miraba las aguas. Cuando Jesús sana al paralítico, y por cierto, en varios lugares en la Biblia, te habla paralítico y te habla de enfermo. Te lo pone como uno y otro, que eso me hizo estudiar un poquito más el tema y va al punto de que esto es a través de la misericordia de Dios. Porque Jesús sana al paralítico, en ese momento él no se identifica como Jesús. El ciego sí sabía que era Jesús. Se identificó. Aquí no se identifica. Es más, cuando los fariseos paran al paralítico y les preguntan qué pasó, quién hizo eso, él no supo decirle quién había sido. Solamente dijo, un hombre me ha sanado. Fue mucho después que Jesús se encuentra al hombre, al paralítico, y le dice, ya estás sano, no peques más, que la próxima vez será peor. Entonces, le tienen que decir, ya estás sano, pero el paralítico estaba caminando, ¿verdad? Puede pasar hasta un día, hasta 2 días, entre un momento y el otro. Porque el momento que Jesús sana al paralítico, se va enseguida. Se va de las multitudes. ¿Qué quiere decir eso? Que el paralítico no solamente tenía el problema de ser paralítico, tenía otra enfermedad. Y segundo, que lo que tenía venía por pecado y pecado repetidamente. Quiere decir que era el way of life de ese hombre. Mira, tener algo por 38 años en esa condición, la única enfermedad que yo conozco, long term, 38 años y que termina en una área de parálisis y que está basada en pecado, un hombre joven, porque realmente, si pasado 38 años de algo, estar pecando y resulta en parálisis, la única enfermedad que yo conozco que termina en eso se llama sífilis. De manera que este hombre tenía una vida de pecado. Y con todo eso, Jesús lo sana por su misericordioso y nos demuestra la importancia del perdón. En Juan 14 dice, todo lo que le pedías al Padre en el nombre de Jesús será concedido. No algunas cosas, no si las cosas son fáciles, pero sino todas las cosas, todo. No dice algunas cosas solamente, pero tienes que pedirlas, tienes que creerlas y tienes que decirlas con tu boca, con autoridad. Sentados aquí o sentadas aquí hoy, yo no sé cuál expectativa cada uno de ustedes tiene. Señor, este sábado que nos reunimos, que ya como ven es un sábado de milagros. Yo no sé qué esperas tú del Señor, si es prosperidad, un mejoramiento de las finanzas, restablecer nexo con un familiar, con una hija, un hijo de la cual te has alejado, con un marido, una expectativa de sanidad. Mira, el poder lo tienes en la lengua, en hablar. Cuando vimos al centurión que va a Jesús y le explica que su siervo, que está postrado, casi paralítico en la casa, el centurión le dice a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi siervo será sano. Y aún más la mujer que después de 12 años estaba con el flujo de sangre arrastrándose por el piso, avergonzada, con mal olor. Fíjate, 12 años en esa situación, se le acerca por atrás a Jesús, le toca el talit y le dice, con solo tocar tu manto seré sana. Esa medida de fe que sanó al siervo del centurión, que sanó a la mujer que tenía el flujo de 12 años, tal medida de fe puede satisfacer cualquier expectativa que tú tengas en tu vida, si lo puedes creer. Porque si tú no lo puedes creer, si tú crees que eso es demasiado, lo que dice Willy es, el problema
esta complicación que yo tengo con los bancos es tan difícil. Eso no lo pueden resolver. Eso son los abogados, las cortes. Si tú no lo crees, pues no lo vas a decir. El flujo que tenía la mujer de 12 años lo creyó, por eso fue que se sanó. Fue la fe Amén. Amén. de la mujer, fue la fe del centurión. Amén. Proverbios 18:21 dice: el Señor nos enseña que el poder de la vida y de la muerte la tenemos en la boca. Y tomando autoridad con fe, nuestras expectativas, igual que el centurión y la mujer, serán hechas realidad. El Señor también tiene una expectativa de nosotros. Yo no creo que tú estás aquí por casualidad, yo, o porque llegaste aquí robóticamente o no tienes la casa en el GPS de tu casa. Pero que Él quiere que cada uno de nosotros cuente nuestra historia. Que compartas con tus amistades, con tus familiares, con tus socios de trabajo, pero sabiamente, no a cada minuto del día, si no te van a rechazar, te cuelgan el teléfono, van a decir: aquí viene este tipo, qué pesado es, qué pesada esta mujer, me tiene loca hablándome de Jesús y de la Biblia. Tienes que ser sabio, sabia de cómo hacerlo. Pero igual que el ciego hizo, cuando él dijo su historia, cuando la compartió con la gente del pueblo, con los vecinos, con los fariseos, igual que hizo con el ciego nacimiento, Él quiere que la obra que Dios ha hecho en tu vida, tú la compartas con otros. ¿Cómo es que la palabra de Dios ha sido un game changer en tu vida? Esa es la expectativa del Señor. Esa es la marca, la forma que en el día de mañana, cuando vayas a dar clases, pienses que no solamente el canto, pero que es lo que haces después del canto. Amén. Cómo tú demuestras la agradecida que tú estás por todo lo que ha hecho el Señor en tu vida. Que compartas tu experiencia, compartas cómo Él te ha cambiado a ti, te ha cambiado toda tu vida. Y que puedas decir que yo era ciego. Y ahora veo. Hallelujah. Very nice. Si hay alguien aquí que Gloria a Dios. todavía cree a su manera, como yo dije, como decía Frank Sinatra, My Way, en Juan 3:3, Jesús le explica a Nicodemo. Nicodemo era un fariseo, pero hubieron dos fariseos que al final uno se dio su tumba y Nicodemo fue con casi 70 libras de dio, básicamente una, ¿cómo era lo que se llamaba eso? Lo que le ponían al muerto para que no se degradara el cuerpo. Diferentes mujeres. Embalsamarlo, era para embalsamarlo. Pero antes de eso, Nicodemo le dice a Jesús: oye, ¿cómo es que yo alcanzo lo que tú tienes? Porque él había notado, obviamente, que Jesús era diferente, que Jesús era un hombre de milagros, que era un hombre de Dios. Pero era fariseo, no era fácil, o sea, lo tenían bajo la mirilla. Ya sabían que era friendly hacia él. Y Nicodemo le dice: ¿cómo es que yo puedo alcanzar? ¿Cómo es que yo puedo tener lo que tú tienes? Y él le dijo muy simple: para alcanzar el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Y como dijo de Alma, él murió por nosotros públicamente, abochornadamente, casi en cuerpo, torturado, latigado, abochornado, sangriento. Y entonces él siempre dijo: si tú me confiesas enfrente de los hombres, yo te confesaré ante mi Padre. Así que si hay alguien aquí que nunca ha recibido al Señor como su Dios y su Salvador, yo con mucho gusto y con gran alegría digo unas cortas frases con ustedes, oramos y el día tuyo será diferente de hoy en adelante. Amén. ¿Hay alguien así hoy que quisiera decir esas palabras conmigo? Todos aquí lo mismo. Bueno, vamos a terminar en oración. Daisy, vamos a orar por la